pregunta era, ¿por qué le ponen de nombre al Evangelio de Juan? ¿Por qué le ponen Juan si no lo escribió Juan? Porque es una Ujú. falsificación, digamos. Uno cree toda la vida creyendo que lo escribió el apóstol Juan. Y bueno, es Ok. una desilusión saber que no lo escribió él. Am, Isabel, ¿tienes un cinturón de seguridad para agarrarte a la silla? Sí, Ok, ok. estoy sen- Agárrate a la silla y ya para aquellos que nos están escuchando que se agarren también a la silla. Ok. Mateo tampoco lo escribió Mateo. Ok. Mateo tampoco lo escribió Mateo. Ok. Y Marcos, bueno, de hecho ninguno de los evangelios dice quién lo escribió, porque no pone yo Marcos escribo. Ninguno. Es un título que se le da después, a posteriori, es un título eclesiástico que se pone sobre ello. ¿Ok? Entonces, si un tal Marcos lo escribió, eclesiásticamente se le atribuye al Marcos que salió desnudo la noche que, ah, que tomaron a Jesús. ¿Ok? Entonces, esa asociación con ese Marcos es dada eclesiásticamente, porque no hay evidencia en el texto de que eso exista. ¿Ok? El libro de Mateo es un libro, es uno de los evangelios, primero para corregir a Marcos y para convencer al judío. Porque nosotros entendemos, o se nos ha dado a entender que los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos y son complementarios. Pero cuando tú lees Mateos, Marcos y Lucas, uno dice que la capa era roja, el otro dice que la capa era púrpura. Uno dice que había un ángel, otro dice que son dos ángeles. Uno dice que había que era un burrito y el otro dice estaba el burrito y la burra. Uno te dice que era que viene el siervo, perdón, el centurión a toda la casa, otro te dice que es un anciano de la sinagoga, otro te dice que es, te dicen diferentes cosas. El primero que se escribe es Marcos. Mateo no está escrito para complementar a Marcos, y esto es importante entender. Mateo está escrito para corregir a Marcos. Y Lucas no está escrito para complementar a Mateo. Lucas está escrito para corregir a Mateo. De hecho, fíjate que en el Evangelio de Lucas, y los conocemos así porque así lo conocemos, pero eh, fíjate que al principio, cuando, cuando lo presenta, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas no está escribiendo para complementar a Mateo, Lucas está escribiendo para que tú sepas en orden específico, etcétera, y no, fíjate, no dice ya como dos otras personas ya han escrito, no, 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 como muchos ya han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros son ciertísimas. No dos, no Marcos y Mateo, muchos. Os digo, hay evidencias a día de hoy de 100 evangelios mínimo que se sepa, de 100. ¿Ok? Entonces, el que niegue a día de hoy la existencia histórica de Jesús es un ignorante. Pero ignorante porque no sabe. Me refiero, no como insulto, sino porque no sabe. Porque las evidencias de la existencia de Jesús es incuestionable hasta por ateos académicos. Es incuestionable que Jesús existió. Incuestionable. Ahora, lo que tenemos que entender también es que de aquellos recursos que nosotros tenemos para aprender y para descifrar el carácter y el mensaje de Jesús, no es el dedo de Dios
tocando este libro y tocando este libro y tocando este libro, iluminándolo de una manera sacrosanta, sino que hay un proceso evolutivo. Entonces, en ese poder eclesiástico y en esa época, además, estamos hablando de la época del siglo II, siglo III, siglo IV, hay un concepto que se llama la pseudoautoría. La pseudoautoría. La pseudoautoría significa lo siguiente: yo escribo un libro y no me lo compra ni mi mamá. Ahora, yo escribo un libro y digo y firmo my- es- eh, au- eh, autobiografía de Michael Jordan y me lo compra hasta Michael Jordan. ¿Ok? A día de hoy me van a poner a juicio. A día de hoy hay mecanismos de copyright. A día de hoy hay mecanismos de protección intelectual, etcétera. A día de hoy. Antaño no había nada. De hecho, uno de los ejemplos más claros es el libro de Enoch. El libro de Enoch no lo escribió Enoch, el séptimo desde Adán. Es una obra del siglo, del 150 a 200 como máximo antes de Jesucristo. Pero si yo pongo que es el libro de Pepito los Palotes, no me lo lee nadie. Pero si es el libro de Enoch, en un ambiente súper religioso y, y fanatizado, pues lo adopto. Y a día de hoy, fíjate, uno puede decir, pero ¿cómo podían la gente aceptar así por así? Es el equivalente a nosotros a día de hoy, Isabel, el equivalente a nosotros de los vídeos que la inteligencia artificial está haciendo. Hay un artista de rap, que no sé quién es, porque no sigo, no sigo a ese género musical, pero hay un artista de rap muy famoso que la inteligencia artificial le ha hecho una nueva canción. Los espabilados la publicaron, la pusieron en Spotify como diciendo es el nuevo álbum y la gente se lo tragó. Se lo tragó porque tenía esa esencia de ese autor, etcétera, etcétera. Y como tenía la esencia, tenía el lingo que se llama aquí en Australia, tenía la verborrea de todo ello, se lo tragó. Entonces dice, ¿cómo se la traga la gente? Se la traga la gente porque nosotros ya estamos curados de espanto de muchas cosas que la historia ya nos ha ido curando. O sea, los fracasos de otros son para nuestro beneficio. ¿Me entiendes? Entonces, a día de hoy, a ver, si lo último ha sido Donald Trump con un tatuaje que en Photoshop pone M13 de la Mara Salvatrucha M13, que es en Photoshop, y el tipo se cree que es real. El presidente de Estados Unidos ha salido la semana pasada y dice, "Pues, ¿cómo se la ha tragado? Pues se la ha tragado. Y eso ha pasado la semana pasada. Entonces, anteriormente te llegaban y dice, este es el libro de Enoch. Tenemos que tener en cuenta que hay un nivel de inocencia en esa época. Hay un nivel de inocencia. Entonces, la pseudoautoría es una manera de acreditar un libro. Entonces, a Juan se le acredita, al Evangelio de Juan se le acredita la autoría de Juan, ¿ok? Al de Lucas, al Marcos de Marcos, el niño pequeñito, etcétera, etcétera, y al de Mateo, el de Mateo. Precisamente para esa, de la misma manera que se identificó a Hebreos de Pablo. Exactamente igual. Es una tradición. Entonces, lo que no está arriba en ese pergamino, lo que no está arriba es Evangelio de Mateo. Lo que pasa que la gente interpreta, que pues esto lo escribe Mateo. Tampoco te lo están diciendo lo escribió Mateo, se llama así. Es como que yo escriba un libro y en el libro lo titule Don Alonso. Y estoy contando la historia de Don Alonso, pero el libro lo escribí yo. Y al cabo de un tiempo la gente dice, mira, este es el libro de Don Alonso. ¿Quién lo escribió? Pues lo escribió Don Alonso. No, lo escribió otro autor, pero habla de Don Alonso. ¿Me entiendes? Entonces, en ese proceso, todavía no te has caído de la silla. Espera, que el Evangelio de Juan
No lo escribe Juan, lo escribe lo que se considera discípulos o la ola de pensamiento o educacional del apóstol Juan, digamos esa tradición del apóstol Juan. ¿Ok? El hermano de Juan, por cierto, Santiago, que fallece muy, muy temprano en el libro de Lucas. O sea, en el libro de Lucas, perdón, en la continuación del libro de Lucas, que es el libro de Hechos, creo que es en el capítulo, no sé si es el capítulo 7 que Herodes, con la espada de Herodes. O sea, el hermano de Juan fallece muy, 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 muy temprano en lo que es la historia del cristianismo. Se conoce a Juan el apóstol como sedentado en Éfesos. Y en Éfesos, el anciano de Éfesos, que nos dice en la epístola de Juan, el primero de Juan, etcétera, es sentado ahí. La tradición o digamos, la manera en la cual Pablo habla en Éfesos de Jesús se convierte en la tradición de Juan. Y esa tradición de Juan, que tiene sus seguidores, que tiene sus discípulos, etcétera, son los que escriben. Por eso cuando escriben de las fiestas, no hablan de la misma manera del judaísmo como habla Mateo. Habla de la fiesta de los judíos. ¿Por qué? Porque son gente de Éfesos. Esos no son judíos ya. ¿Entiendes? Entonces, ahora bien, cuando uno está en teología, estudia eh, griego y hebreo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te dan para estudiar en griego? Te dan un griego. A ver, estás aprendiendo un idioma antiguo, una lengua antigua, etcétera. Entonces tienes que empezar con lo básico. Entonces, ¿qué te da con lo básico? Lo básico te da Primera de Juan, la epístola de Juan. ¿Por qué? Porque la epístola de Juan, o Primera de Juan, el anciano de Éfesos, el discípulo de Jesús, si seguimos esa línea, es un, es un griego muy básico, es un griego muy simple, pero no necesariamente única y exclusivamente porque en esa simpleza Juan fuera eh, pescador, sino un griego como viniendo de una persona cuyo primer idioma no es el griego. En el caso de Juan, el primer idioma posiblemente fuera el arameo. ¿Ok? Ni siquiera el hebreo, sino el arameo. Entonces, cuando tú estás estudiando teología, los textos, primero tienes que aprender un montón de vocabulario, luego gramática y luego empiezas a leer textos bíblicos, que es lo que tú quieres. Quieres leer textos bíblicos. Y dices, textos bíblicos. Y te dice, no, no, para. Empecemos por Primera de Juan. Primera de Juan. ¿Por qué? Porque Primera de Juan es un nivel es un griego que hasta en ciertos aspectos suena como hablan los indios. Yo, tú, hombre pálido, tú, caballo, tú, ven, etcétera. Es un poquito una exageración, pero sí que es un griego muy simple, muy básico. Entonces, para una persona que está aprendiendo, fantástico. Adivina qué griego no te van a dejar ni tocar en 4 años de carrera. El griego de Apocalipsis. Ni loco. Y dice, no, por las simbologías. No, 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 no. No por las simbologías, porque las simbologías, al fin y al cabo, es puro vocabulario. O sea, si yo empiezo a aprender lo que es dragón, dragón, ¿cómo se dice el dragón aquí? ¿Cómo se dice mujer acá? O sea, lo que son las palabras yo me las puedo aprender. No hay ningún problema. Es las estructuras de las frases. Es las estructuras de las frases. Las estructuras de las frases indican que el griego en Apocalipsis es de una persona que tiene como primordial lenguaje el griego. El griego es su lenguaje no cotidiano, sino lenguaje académico. Para que te hagas una idea, el griego en el libro de Apocalipsis es como el ministro de Finanzas presentando en el Parlamento el reporte de finanzas del presupuesto anual del Estado por 1 hora. Ese lenguaje que tú sabes que estás escuchando. ¿Entiendes que es español lo que te están diciendo, pero no has entendido nada? Ese es el griego, no los símbolos, olvídate de los símbolos. El griego, el nivel de griego. Y el griego en Primera de Juan es, tío, pues estaba el otro día, tío, y no sabe lo que me pasó. Ese es el griego
en Primera de Juan. ¿Sabe lo que significa, Isabel? No solo Juan no escribió el Evangelio de Juan, sino posiblemente sus discípulos, sino que Juan, que escribió la epístola de Juan, no escribió el libro de Apocalipsis. Juan en Patmos es otro Juan, no es Juan el apóstol. Ya has mirado para el lado a Sergio, así que dice, a ver, agárrame, agárrame que me caigo. Hay tres Juanes, bueno, hay dos Juanes y uno que la tradición nos ha dejado pasar como Juan. El primero es el del Evangelio Juan. Perdón, cronológicamente sería, el primero es el de la epístola. Apóstol Juan, el de la epístola de Juan, en el cual tiene un hebreo, o sea, un griego muy básico. Y yo lo explico de esta manera. Yo siempre he sido una persona muy académica. ¿Ok? De mis licenciaturas universitarias que tengo, la que menos orgullo tengo de ella, si es que uno tiene que ser orgulloso por el privilegio de haber tenido la oportunidad de estudiar, es la de teología. Sin embargo, me gradué con honores. ¿Ok? Me gradué con honores. Pero cuando yo presentaba escritos, yo siempre estaba por debajo de otras personas que también se graduaron con honores. En mi clase de mi clase se graduaron cuatro con honores. Una chica y tres chicos. Yo era uno de esos. De ellos, a pesar de que los cuatro nos graduamos con honores, yo no fui el más alto de ellos. Porque los otros tres eran nativos australianos. Su lengua nativa, única y exclusiva, era el inglés. Yo, mi lengua nativa es el español. Estudié euskera en el País Vasco, estudié un poco de francés, que ya se me olvidó todo, pero mi padre tenía muchos obreros portugueses, entonces tuve mucha influencia portuguesa, tengo amigos italianos, parrucheo el italiano, etcétera. Entonces, mi manera de pensar, mi estructura mental es romana, es latina romana, salvo con el euskera, que es diferente, que es como el japonés. Salvo eso, la estructura es romana, la manera en la que hago las frases es romana, que no siempre coincide con la mente anglosajona. El idioma te genera una mente. Entonces, cuando yo estoy escribiendo una tesis universitaria, yo le doy 40 vueltas a la perdiz, porque yo lo explico con el que, mamma mía, con todo, ta, 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 ta. Claro, me dicen, esto lo tienes que decir todo lo que me has dicho, pero solo en 1500 palabras, Oscar, no en 5000. Entonces yo ahora tengo que reducir de 5000 a 1500, mientras que el australiano, que tiene inglés, pum, le da a exactamente el punto correcto en todo momento, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por mucho que yo me esforzara, yo nunca llegué al nivel de redactar del nativo, a pesar de que mi nivel tengo un nivel alto. Tengo 29 años aquí, si no tengo un nivel alto de inglés, o sea, olvídate. Pero, a pesar de ello, mi mente procesa la información y la suelta de una manera diferente. Por eso, sin que supieran que era yo, tenían que leer muchas de las frases dos veces. Porque dices, espera, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir Oscar con lo que quiere decir? Claro, yo en mi mente en español sé lo que quiero decir, pero cuando sale en inglés, sale retorcido. ¿Me entiendes? Es como contar un... Yo en el hospital cuento chistes en inglés, pero que los escucho en español. Entonces digo, uy, qué chiste más bueno. Y luego voy al trabajo, lo cuento en inglés, no se ríe nadie. No se ríe nadie. Y digo, ¿pero qué pasó? Si el chiste era buenísimo. Y no se ríe nadie, porque procesan la información de una manera diferente. Eso es lo que ves entre Primera de Juan y Apocalipsis. Totalmente diferentes. Son dos personas totalmente diferentes. Son dos personas totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo muere Juan el apóstol? La verdad, no tenemos ni idea. Esa es la verdad, que no tenemos ni idea. La tradición murió en el exilio de Patmos. Esa es la tradición. ¿Por qué? Porque de
De dos Juanes han hecho uno. Juan el de Patmos y Juan el apóstol y Juan el del Evangelio. De estos tres han hecho unos. Como de cuatro Marías hicieron una María Magdalena. Porque habrás escuchado sermones en los cuales María, la hermana de Lázaro, es María Magdalena. Esa es una tradición católica que ha seguido hacia adelante. Pero os voy a decir otra. Ya que estoy ahí, bueno, ya que te has caído al suelo, Isabel, pues ya del suelo ya no te puedes caer. Te voy a decir otra. Dime, Isabel, abre el micrófono, si puedes todavía. No sé si todavía puedes. Mary, a ver si puede abrir el micrófono, Isabel. ¿Puedes? ¿No? Sí, Dime, sí, dime, Isabel, si alguna vez has escuchado que Jesús, los hermanos de Jesús, eran hermanos solo de padre. sí, ¿A que sí, sí? sí, ¿A que lo has escuchado? Claro. sí, sí, Eso se conoce así, tanto en el catolicismo como en el protestantismo y en en los evangélicos, o los pentecostales, etcétera. Se conoce igual. ¿Por qué? Porque los evangelios es claro que Jesús tenía hermanos. Está claro. Estaba ahí la madre de Jesús y sus hermanos. Está clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Que de la misma manera que dentro del protestantismo hay muchos que creen que Pablo escribió Hebreos y no se dan cuenta que es una tradición católica, adivina qué. Jesús pasa de el maestro de Galilea a Dios a Dios a Dios. Ahora, un Dios que está en un cuerpo mortal en el vientre de su madre. A ver, un Dios limpio, eterno, sin pecado, en el cuerpo de una pecadora. Eso no puede ser, porque se nos va a contaminar el bebé. Entonces, como se nos va a contaminar el bebé, la mamá tiene que ser sin mancha. Ave María Purísima, sin pecado concebida. No, 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 espera. Que la Inmaculada Concepción no es que Jesús, atención, fuera nacida de una virgen. No, no, no. Es la Inmaculada Concepción de la Virgen. María es Inmaculada Concepción. ¿Por qué? Ahora sí, ahora ya sí. Ahora ya me pones el Dios del universo en María. ¿Por qué? Porque María es pura. claro, Ahora, como María es pura, ahora ya sí, ya. Claro, no me puedes poner ahí a una mujer, a una joven cualquiera con un niño dentro. Con un Dios dentro. Eso no puede ser. Entonces, hay que hacer a María inmaculada. O sea, la concepción inmaculada no es la de Jesús. La concepción inmaculada es la de María. Porque María tiene que ser pura para poder ser elegida como una vasija para poder poner a un Dios sin pecado dentro de ella. Entonces, nace el bebé. Las escrituras nos dicen claramente que o sea, el Evangelio nos dice claramente que José no conoció a María hasta que el bebé nació. Eso lo vamos a ignorar totalmente, ¿eh? Porque lo que nos está diciendo es que conocer significa que tuvieron relación íntima, pero claro, el sexo es pecado, Isabel. El sexo es algo sucio. Es por eso que tenemos ermitaños eclesiásticos, es por eso que tenemos monasterios, es por eso que tenemos conventos, etcétera, porque
Es por eso que dentro de la Iglesia Católica uno podía tener muchos hijos, pero otros podían tener muy poquitos hijos. Y tú dices, uy, ¿qué método anticonceptivo usaba esta gente que solo tienen dos niños? El método conceptivo se llama a palo seco. No, tú en tu cama, yo en la mía, cinturón de castidad. A palo seco. Eso se llama el método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque el sexo era un mal necesario para la reproducción, punto final. Entonces, tú ahora no puedes tener a María teniendo sexo con José. Porque si bien ya la has hecho pura para poder tener a un Dios puro dentro, se nos va a despurificar. Se nos va a manchar en el momento en el cual los flujos humanos del sucio de José están en ella. Entonces, ¿qué hacemos con los hijos de José? O sea, ¿qué hacemos con los hijos? Pues no pueden ser de María. No pueden ser de María. Entonces, ¿qué hacemos? Son de José. Entonces, eso es una tradición católica basada en un proceso mental eclesiástico en el cual llega un momento en el cual el sexo, incluso dentro del matrimonio, es pecado, es algo sucio, es algo erróneo, es algo carnal que despierta los instintos más animales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra María no puede ser. Nuestra María no puede hacer esas cosas banales. Entonces, ¿los hijos de quién son? Pues los hijos son de José. Punto. Eso es. De ahí sale. Y luego tienes a autores protestantes que en el mismo soplo critican a la Iglesia Católica y después de ese soplo de crítica a la Iglesia Católica dicen, el libro de Hebreos lo escribió Pablo y los hijos y los hermanos de Jesús son solo de José. Y uno dice, tócate los pies. Escupe sobre el catolicismo por un lado y lo limpia por el otro. Porque las dos cosas están unidas. ¿Ok? Ahora ya te puedes levantar. ¿Algún comentario más, Isabel? ¿O te he dejado sin habla? Sí, la verdad que ignorábamos todo eso. Ignorábamos de que los libros, por ejemplo, Hebreos también estoy súper sorprendida que no lo escribió Pablo. Súper Ujú. Es, sorprendida es- por es lo por de... tradición. Es por tradición. Lo que no podemos hacer es lo siguiente, es acusar a toda una denominación, como es la denominación católica, donde hay un montón de buenísimas personas, criticarlos porque ellos no siguen la Biblia, siguen la tradición, y luego decir nosotros barbaridades como que el libro de Pablo, que el libro de Hebreos lo escribió Pablo. O decir barbaridades como que los hermanos de Jesús solo son los hijos de José. Cuando es tradición. O decir que el Evangelio de Juan lo escribió Juan. Eso es tradición. O decir que Apocalipsis lo escribió Juan. Eso es tradición. Eso es tradición teológica humana de la historia eclesiástica de la iglesia cristiana o de la religión eclesiástica cristiana. ¿Ok? Pongámoslo de esa manera por lo que decía en un principio en el estudio. Yo hago una enorme diferenciación entre lo que es el cristianismo base y la religión eclesiástica cristiana. Dos cosas totalmente no solo diferentes, sino hasta contradictorias en sí. ¿Ok?